Hola. Bienvenidos. Hola. Hola a toda la audiencia de Uniciencia, bienvenidos. Este es un programa llamado El Tertuliadero. En el día de hoy, desde el Observatorio de Derechos Humanos y Paz, y junto con nuestra investigadora Aurimayeli Acevedo, aquí de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, decidimos hacer un pequeño conversatorio para hablar de la tolerancia desde las perspectivas de paz. Tenemos aquí unos invitados especiales para hacerles unas preguntas en torno a los temas de paz desde el punto de vista también de la tolerancia. Voy a hacerles como una pequeña presentación de cada uno de ellos. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Tenemos a la profe Aurelio Lima, doctora en Derecho de la Universidad Jaume en España, profesora investigadora de la Universidad de Santander en la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanas en el grupo de investigación Jurisprudencia y Activismo Constitucional. Bienvenida, profe Aura. Gracias. Tenemos también con nosotros pues a nuestra docente investigadora del Centro de Investigaciones y Servicio Empresarial CICE, Aurimayeli Acevedo Suárez, quien está en este momento terminando su doctorado en filosofía, tiene una maestría también en filosofía, maestría en hermenéutica jurídica y derecho, es abogada y administradora de empresas, profesora investigadora de Uniciencia, miembro de nuestro grupo de investigación de HIDEC. Es investigadora asociada y bueno, pues está aquí también para hablarnos un poco de este tema en el marco del proyecto que la profe Auri ha venido trabajando hace algún tiempo sobre tolerancia política en la consolidación de la democracia en Colombia. Bienvenida, profe Auri. Muchas gracias. Y por último tenemos aquí con nosotros a Gustavo Mendoza López, abogado de nuestra querida Uniciencia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, es defensor de derechos humanos con más de 25 años de experiencia y pues los últimos años Gustavo ha hecho parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Santander. Eso es muy importante porque queremos hablar un poquito también de este tema. Bienvenido, Gustavo, a este espacio de conversación. Gracias por tu invitación. Bueno, pues entonces vamos a hacerles este conversatorio con algunas preguntas que me gustaría como entablar con ustedes debido no solamente a la experiencia académica que tienen aquí nuestras dos profes, sino también a la experiencia que Gustavo ha podido tener en cuanto al trabajo que desarrolló la Comisión de la Verdad en nuestro departamento. Entonces, pues a cada uno de ustedes me gustaría hacerle como una pregunta diferente, como para entrar en la conversación y también saber un poco con respecto a la pregunta que le haga a cada uno, algunas de sus opiniones frente a esa pregunta. Entonces, me gustaría preguntarle, empecemos por la profe Aura. Profe Aura, esta es una pregunta que me gustaría que todos pudieran responder y es, ¿cuál ha sido o cuál cree usted que ha sido el alcance de la participación de las víctimas en el proceso de paz? Pues el proceso de participación o el tema de participación, sobre todo a partir de los acuerdos de paz, ha sido un tema clave y creo que no podemos, digamos, darle la espalda nunca. No solo ha sido, digamos, en el tema de la paz muy importante, sino en todo, digamos, los instrumentos jurídicos que se han elaborado últimamente. Se da cuenta, digamos, la sociedad, se da cuenta los organismos internacionales que sin la participación de las personas en general, pues los procesos nunca van a seguir adelante, sobre todo estos procesos sociales. Y en el tema de la paz, pues desde luego quedó consignado en los acuerdos y desde luego es algo que siempre se ha trabajado, siempre se ha mencionado, pero creo que todavía falta llegar a concretarlo y a consolidar, a que sea una realidad. De hecho, parte de la investigación, de una investigación que estamos llevando a cabo en la universidad, es ese alcance o cómo realmente se logra la participación, en nuestro caso desde las mujeres víctimas, en un proceso de reparación colectiva. Entonces, porque no es de número, ¿no? ¿Cuántas personas participaron? No, sino realmente cómo participaron, en qué momento, en cuáles momentos participaron. Si solo fue al inicio, es decir, casi como un diagnóstico, o si realmente hubo una participación en la totalidad del proceso. Entonces, yo creo que
es un tema que todo el mundo habla, ¿cierto? Es un tema que todos queremos abordar, pero siento que todavía hay mucho por estudiarle y que a mí me parece que lo más importante es cómo las personas, en este caso las víctimas, han logrado organizarse para que su participación sea oída, que tenga eco. Eso es lo que creo yo que es lo que habría que mirar. Obviamente hay muchos matices que hay que trabajarle, pero me parece que eso es muy importante. Bueno, y a propósito de lo que dice ahora Gustavo, ¿cómo me gustaría saber y que le contaras a las personas que van a ver este pequeño conversatorio, precisamente cuál fue de pronto esa participación que tuvieron esas voces de la víctima en la construcción de este informe de la Comisión de la Verdad, o particularmente en Santander? ¿Cómo pudieron ellas ser así, como dice ahora, ser escuchadas, o que esas voces realmente pudieran llegar a tener ese eco que ella menciona? Sí, lo primero que habría que decir es que la participación de las víctimas permite legitimar los procesos, tanto los procesos de paz como de búsqueda de la verdad. Es fundamental la participación de las víctimas. Creo que hemos venido avanzando, sobre todo aquí en Colombia, en los últimos 20 años, de ver a las víctimas como unos objetos, es decir, un producto del conflicto armado, y verlas como sujetas de los cambios necesarios para que ese conflicto armado no se repita. Creo que eso es importante, ese avance de ver el conflicto más allá de la confrontación entre dos organizaciones armadas, una estatal y otra de contenido no estatal, que es lo que rigió, digamos, procesos como el de Justicia y Paz. No estaba todavía ni siquiera reconocido como tal el conflicto armado en el país. A veces uno le pareciera que este tema de víctimas es de toda la vida, y realmente es relativamente reciente en el país. Para la comisión era muy importante reflejar la voz de las víctimas en el informe, no solamente, digamos, como fuentes de información. Si uno lo mira en términos numéricos, de las entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad, cerca del 80%, más del 80% son a víctimas, pero también recibió informes de organizaciones de víctimas que le permitieron sobre todo afinar, digamos, en las lecturas que hizo la comisión. Y al mismo tiempo que se desarrollaba la investigación, por otra vía se desarrollaba el diálogo social, y ese diálogo social fue importante con las víctimas para encontrar, digamos, como el tono en que debería estar el informe, más allá de las cifras, del contenido académico como tal del informe, de la solidez que tiene, sí de encontrar el tono en que debería darse el informe. Por eso el padre Francisco de Rux decía, es un informe que no nos rompa más, y era un poco la petición de muchas víctimas, de decir, es un informe que nos muestra como un espejo, nos podamos mirar como país, pero que también ayude a avanzar en el cierre del conflicto, que, digamos, debería ser de todo el país un objetivo común. Y lo decía la comisión, o sea, la tarea más urgente es acabar el conflicto armado, que es la fábrica, pues allá se llamaba la fábrica de producir víctimas. Y mientras haya conflicto armado, el derecho a la no repetición va a ser, digamos, muy precario en este país. Bueno, claro que sí. Con respecto a eso que tú mencionas, yo ahora quiero preguntarle a Auri, ya digamos entrando en materia de lo que ha sido el proyecto, que ha tenido también varios matices, varias fases, ha evolucionado este proyecto de la tolerancia. ¿Cómo es precisamente, cómo lograr esa paz en medio de los contextos de violencia, en medio de los sentimientos negativos, por ejemplo, que puedan llegar a tener estas víctimas, no solamente por lo que han tenido que vivir, sino por la poca aceptación de la sociedad frente a lo que les ha pasado, ¿cierto? O al silencio de la sociedad. Es decir, cómo entrar a mirar este principio de la tolerancia frente a
este tema de la paz y específicamente también con las víctimas? Bueno, primero que todo voy a retomar algo que los dos abordaron y me van a llevar al punto que necesito. Lo que hablaba la doctora Aura Yolima sobre el tema de la participación. El tema de la participación es un aspecto que está transversal a todo el acuerdo de paz, es decir, para el cumplimiento de cada uno de los puntos del acuerdo de paz está la participación de víctimas, participación de comunidades, la participación política en general, ¿sí? Para nosotros lograr una participación activa, como hablaba la profesora Aura, donde realmente se dé una relación y unos espacios de deliberación, de consenso, hay que avanzar en tema de tolerancia. Cuando nosotros hablamos de tolerancia, es soportar la diferencia del otro, ¿sí? Es decir, la otra persona es diferente, yo soporto, pero llegamos hasta ese primer nivel, es un primer nivel de reconocimiento. Entonces, para hablar en temas de participación ciudadana o de espacios de participación, está muy bien el tema de tolerancia. Cuando avanzamos a nivel de víctimas, que ahí encontramos esos sentimientos negativos de rechazo, de odio, donde se ven unos frente a otros como el amigo-enemigo, está esa relación de amigo-enemigo que siempre se ha creado, no solamente entre víctimas, ¿cierto? Y los exmilitantes de FARC, sino también de la sociedad con estos grupos armados. Entonces es donde hay que replantear y la tolerancia ya nos queda corta. Porque cuando hablamos de tolerancia es soportar, pero para poder hacer actos de perdón tenemos que avanzar en más en soportar, ¿sí? Entonces aquí donde hablamos ya además de reconocer al otro como persona, ¿sí? Ya y poder dejar a un lado esa relación de amigo-enemigo que existe. Colombia viene una cultura muy violenta. Historia, no podemos incluso desde época de independencia, siempre ha sido cadenas de violencia y ha sido nuestra cultura. El reto es hacer ese cambio de esa cultura de violencia, una cultura de paz, una cultura de tolerancia. Es un reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo siempre he dicho que estos cambios de cultura son generacionales. Es decir, no, es imposible que nosotros vamos a decirle a nuestros padres ahora, mira, es que ahora cada vez que tengamos un conflicto no podemos agarrarnos a los gritos, no tenemos que mirar otras formas, porque ellos ya tienen un patrón de conducta ya y una formación ya construida. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a generar esos cambios en las futuras generaciones. Pero yo digo que son generacionales, pero lo importante es empezar. Entonces, en temas de tolerancia y reconocimiento, en el tema del proceso de paz y la implementación hay que apuntarle a los dos, a tolerancia para temas de espacios de participación, pero cuando hablamos de temas de víctimas, de reparación, de perdón, hay que ir más allá de soportar a la otra persona y llegar a un reconocimiento que nos permite, nos abre el espacio al perdón y a esa reconciliación que le apuesta al acuerdo de paz. Bueno, muy interesante eso que nos plantea la profe Auri también, porque ahí ya, digamos que cuando nosotros hemos hecho hemos abierto diferentes espacios en temas para hablar de paz, en esta última época, en este último mes que pasó, que era el mes por la paz, se hablaba mucho precisamente de eso, de reconocimiento, pero hablaban también de resignificar, ¿cierto? Ya entraban otras terminologías que eran bastante interesantes, que han ido como saliendo precisamente de todos los análisis y de las vivencias y del apoyo institucional de académicos que han entrado también a participar en los temas de paz, que analizan precisamente todos estos cambios que ya entran en los temas filosóficos, en los temas humanos, en las ciencias sociales, en todo este tema antropológico también, ¿no? Porque esto también va un poco más allá digamos, es como que como decían ustedes, es transversal todo lo que se ve en estos temas de paz, más allá del acuerdo político, más allá del acuerdo en el papel, es como todas estas, lograr estas transformaciones humanas para que podamos seguir avanzando. Adelante. Bueno, entonces ahora quiero preguntarle a Aura también, que me llama la atención un poco, bueno, tú has desarrollado trabajos también en temas de género, tienes un poco de experiencia en eso, y pues me gustaría preguntarte, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿cuál es esa implicación a nivel teórico o a nivel práctico desde la experiencia de tu trabajo de las mujeres, de esas implicaciones y todo esto que se ha hecho para la paz? Pues yo volviendo otra vez al acuerdo de paz,
no porque solo se parta de ahí, sino que fue como un, digamos, un elemento, un instrumento jurídico, que en ese momento no se pensaba jurídico, pero realmente cabe ahí, ¿cierto? Muy, muy importante para empezar a ponerle nombre a cosas, ¿sí? Es decir, como que todo el mundo habla, levanta la mano, en ese momento no era tan fácil, ¿cierto? Sí, como que estábamos ahí, como que sí, no, pero por fin alzamos la voz y se puede alzar la voz más tranquilamente. Bueno, digamos, al menos en ciertos contextos ya se podía decir, vamos a hablar de esto, porque es que esto llevamos omitiéndolo años y ya es posible. Entonces, el tema de las mujeres, ustedes saben que con el acuerdo es transversal también, por todo lo que sufrieron, ¿cierto? No solo sufrieron las mujeres, obviamente, sufrimos todos y todas, pero por fin empieza a indagarse, a hacer investigaciones, a decir, mire, no solo con las mujeres víctimas, sino también con las mujeres que fueron parte de los diferentes movimientos, ¿cierto? Entonces, realmente para mí, como académica y como colombiana, yo siempre digo, es que yo también soy colombiana, también tengo derecho a hablar de esto porque lo he sufrido. Entonces es poder escuchar y escuchar a la gente del Cauca, escuchar a la gente de Santander, escuchar, mire lo que nos pasaba y poder entenderlo, cómo hicieron para poder sacar la cabeza, cómo hicieron para sobrevivir. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, cómo las mujeres con el tema de la sororidad, por ejemplo, pudieron sobrevivir a todo lo que pasó. Entonces, es ese poder, digamos, de las mujeres de ser compañeras, de escucharse, de asociarse, me parece que un poco más fácil. Eso es lo que estamos tratando de investigar, cómo realmente lo hicieron, porque de todas formas en un grupo de personas pues siempre hay discusiones, hay jerarquías, entonces, pero cómo esos procesos exitosos realmente funcionaron y nos van a ayudar a nosotros ahora como colombianos y colombianas a entendernos y cómo logramos hablar sin ponernos a hacer unas cosas ¿cierto? En esa otra vez violencia. Entonces, siento, y es lo que se ha escrito también teóricamente, ese papel de la mujer para llevar procesos adelante, para vincular a su familia, para hacer, digamos, abonar en ese tejido social que es el que nosotros perdimos. Por eso las tejedoras, ¿no?, sociales. Entonces, eso es lo que nosotros estamos queriendo porque muchas de las organizaciones de las víctimas eran mujeres. Entonces, es indagar qué hicieron, cómo lo lograron, sabiéndose el poder, digamos, en el tema del acercamiento, del reconocimiento que tienen las mujeres en estos procesos. Y obviamente es del sufrimiento que han tenido, ¿cierto? Porque obviamente sufrimos todos y todas, pero el tema, y lo señala muy bien la Comisión de la Verdad, cómo sufrieron las mujeres en este conflicto armado y cómo se sigue, ¿no? Porque todavía estamos aquí. Claro, yo te iba a preguntar, bueno, yo dentro del informe hay obviamente una perspectiva específica de género, en donde se aborda toda la temática de lo que significó, lo que ha significado, porque todavía ha significado la guerra para las mujeres. Tiene un título muy llamativo que es como Mi cuerpo es mi verdad, ¿cierto? O sea, los cuerpos hablan, porque pues sí, desafortunadamente la violencia sexual ha sido uno de los hechos victimizantes de mayor pues trascendencia para muchas mujeres en el marco del conflicto, sumado a los demás, ¿no? Porque hazme cuenta que siempre esto, yo hablo cuando hablamos de estos temas de hechos victimizantes, siempre digo, bueno, este es uno, pero hay que sumar los demás hechos, porque generalmente no es uno, sino son varios hechos. Entonces, pues bueno. Y se entrecruzan, claro, ¿no? Son interseccionales, es decir, casi siempre
hay que ponerse a pensar, no es solamente el desplazamiento, es el desarraigo, es lo que significaba para esa persona estar en esa tierra, su salud mental, bueno, es decir, son muchos factores que hay que tener en cuenta, que muchas veces pues se nombran los hechos así meramente y como que no se tiene esa conciencia, ¿cierto?, de lo que significa cada una de esas cosas o esos acontecimientos para cada una de esas personas y su círculo familiar, como lo nombraba Aura. Entonces, pues Gustavo, a mí me gustaría también, como independientemente si tienes algo que aportarnos en cuanto a las mujeres, ya como saber un poco y ya digamos que este informe es un insumo importantísimo, histórico realmente para lo que es este proceso. Pero bueno, ¿cuáles son estos retos? ¿Cuáles crees tú que son esos principales retos en Santander específicamente, hablemoslo, digamos, aquí a nivel región, para seguir construyendo esa paz y con este insumo? ¿Cuáles crees tú que son esos retos que se vienen ahora en estos temas de paz con este importante informe? Bueno, yo primero quisiera hablar algo que decía Auri, y es el tema de la tolerancia. Una de las cosas fundamentales de este conflicto armado es que se ha configurado algo que pues se ha determinado como el enemigo interno, la construcción del enemigo interno, y es como al otro, al que es distinto a mí, independientemente, puede ser políticamente, pero puede ser en términos de orientación sexual, todo lo que vemos como anormal, terminamos catalogando como peligroso, y a partir del peligro entonces hay que exterminarlo. Y digamos, eso implica avanzar, y lo planteabas mucho más allá de la tolerancia. La tolerancia es, digamos, los europeos lo resolvieron hace 300 años para poder vivir sin guerras religiosas. Es cómo te soporto yo estando equivocado, pero tú estás equivocado, solo que yo soy tan bueno. Ese es el criterio un poco cristiano, perdonen, pero es de allá. Sí, eres un hereje, eres equivocado, pero te voy a soportar, no te voy a exterminar. Entonces esa es como un poco la tolerancia, y hay que avanzar un poco más allá en el tema, en reconocer la alteridad, es decir, la existencia del otro que tiene sus valores, sus verdades, y que posiblemente puede ser el que tenga la verdad, o la pueda tener yo, o digamos una simbiosis de ambos. Entonces, en eso nosotros tenemos que avanzar mucho, porque podemos parar, digamos, el conflicto armado, pero lo que le ha dado sustento, que esa es una de las cosas que hemos desarrollado en Colombia desde hace muchísimos años, va a seguir continuando, y es un poco lo que decía ahora, estos son procesos sociales, o sea, de construir, digamos, ese imaginario del enemigo interno, que hace unos años era, digamos, todo el que proteste o se pare a echar un discurso y eso puede ser un guerrillero, o que hoy se puede construir. Y hacía un ejemplo en alguna de las universidades y le decía a los estudiantes, les voy a dar 3 elementos y ustedes me van a decir qué significa. Entonces, y en esto lo quiero tomar a manera de ejemplo y no para continuar con esa estigmatización. Pues le decía, joven que vive en el norte de Bucaramanga y que es hincha del Atlético Bucaramanga, ¿cierto? Y entonces para el 90% de esos estudiantes decían banda, ¿cierto? Es lo que hoy se ha construido, ¿sí? Entonces ese es el diferente, y ese es el que hoy es el enemigo de la sociedad. ¿Y por qué desarrolla la protesta social, que se asimila a ese vandalismo? Hoy tenemos una gran experiencia de protesta social por parte, por ejemplo, del Centro Democrático y de otras organizaciones, en donde pudo transcurrir con la total tranquilidad y una muy buena participación, que creo que eso le da sentido al ejercicio de construir la democracia. Y la democracia básicamente es la confrontación, pero en términos de civilizados, pues en términos pacíficos de ideas. Y creo que en eso debemos avanzar, que es un proceso, yo diría, de varias generaciones. Y en medio de eso, la comisión lo anotaba, es decir, hay que enterrar ese tema del enemigo interno, de cómo terminamos
señalando al que es distinto. Hay que avanzar en algunos temas importantes, como es el reconocimiento, y así se llama, digamos, el primer volumen de la comisión, es la dimensión en términos cuantitativos, pero también cualitativos, de la profundidad del daño que produjo el conflicto armado, que eso tiene que ver con lo de Santander. Lo primero es que hay que reconocer el daño, dejar esa narrativa en Santander de que el conflicto armado no existe, a pesar de que hay alertas tempranas. Acaba de salir una para Barranca Bermeja nuevamente, en todo el Magdalena Medio, en algunas regiones de García Rovira, etc. Cuando uno va viendo, es prácticamente todo el departamento. La Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Unidad de Investigación y Análisis, señala, por ejemplo, que el ELN tiene presencia en cerca de 40, 45 municipios de Santander, pero eso no se reconoce. Entonces, lo primero que se tiene para resolver un problema, cualquier problema, es reconocer que sí es un problema, que existe, que está. Y creo que ese es el primer gran paso que deberíamos dar desde las autoridades, pero también desde el conjunto de la sociedad. Y a mí me llamaba mucho la atención, este último periodo, estos últimos 2 meses, son pletóricos de hechos alrededor de eso. Me llamaba mucho la atención que, digamos, uno de los actores de Bucaramanga, por ejemplo, en medio de este escenario de un conflicto armado ya distinto, difuso, no tan claro desde los actores armados, está empezando a participar en mesas para la paz total. Está detenido hoy en la cárcel de Valledupar, todos lo conocen como Pichi, y ya empieza a participar de eso. Eso es un reconocimiento, digamos, de que lo que algunos perciben en la ciudad, que no tiene nada que ver con el conflicto armado, tiene unos hilos tenues, si se quiere, difusos, grises, con respecto al conflicto armado, y que el conflicto armado es de un tamaño y de una dimensión más profunda que solo la presencia de alguien con un uniforme y un fusil y eso, y tiene otras repercusiones. Creo que ese es, digamos, el principal paso adelante que debería dar la institucionalidad, y es reconocer la dimensión y hasta qué punto Santander ya no se puede decir que está libre del conflicto armado, y que el problema es de los vecinos del sur de Bolívar, del sur del Cesar, del Catatumbo, porque es también parte de cómo nos hemos construido, de decir yo soy correcto y los problemas son de los demás. O que, por ejemplo, en Santander era, bueno, siempre obviamente hablaba uno de los corredores, pero que éramos de paso, y que entonces la violencia, además de que venía, era de otros lugares, pero pasaba por aquí, pero no ocurría como tal. Evidentemente eso es una realidad, también pasaba por aquí, también hay un fenómeno de migración de gente desplazada de los diferentes departamentos, porque sí, también somos un corredor, pero aquí también hubo hechos que marcaron o han venido marcando la historia, pues, de nuestro departamento, específicamente con todas estas, digamos, connotaciones, no solamente como grupos armados, sino como otras estructuras que deben ser analizadas y que están presentes y han estado presentes a lo largo de la historia, y que es a hoy que empezamos a conocer y a develar como todo este tema desde un enfoque un poco más amplio, ¿no? De lo que siempre se había venido hablando, o de lo que se muestra en las noticias, o lo que se muestra simplemente como en lo que la gente puede llegar simplemente a percibir. Entonces, importante. Eso me hace pensar en una última pregunta para los tres, y es precisamente el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tema. Porque justamente hablando de la tolerancia, hablando de ir más allá, de los procesos de perdón, de lo mal llamado polarización, porque es un mal nombre que se le ha dado a este tema, pero que sí vemos esos fenómenos de odio por pensar diferente, de odio por tener una corriente política diferente, ¿cierto? En donde hay hasta amenazas por tú tener una posición, por asistir a una marcha,
o por simplemente tener seguidores a cierto tipo de personas, ya te conviertes en un enemigo, lo que hablábamos desde el principio. El amigo enemigo. Entonces, ¿cuál ustedes creen que debe ser este papel de los medios de comunicación o de las redes, o cómo poder nosotros empezar un poco a trabajar en este ámbito? ¿Por qué? Porque tú lo mencionabas, Auri, ¿por qué les hago esta pregunta? Tú lo mencionabas, hay que empezar con las generaciones futuras. Y sabemos que esta tecnología es lo que está, digamos, ahorita En el día a día de ellos. en el día a día de los jóvenes. Entonces, ellos, digamos que la información que más tienen a la mano es la de las redes sociales, es la información de los medios de comunicación comunes. Entonces, ¿cómo poder o cuál debe ser ese papel o cómo poder nosotros empezar ese reto frente a ese trabajo, sobre todo con los jóvenes, que son los que tienen ahorita mayor acceso a estos medios? Entonces, empiezo contigo, Aura, ¿qué piensas al respecto? Es difícil la pregunta, lo sé, porque no lo vamos a solucionar aquí, pero pues ideas un poco. Un análisis, un acercamiento frente al tema. Pues yo siento que, digamos, desde lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Y que lo hago es con los estudiantes, por ejemplo, y obviamente en mi casa, es que tenemos que aprender a ser críticos. Es decir, no podemos pasar de las fake news. O sea, hubo candidatos presidenciales que ganaron a punta de fake news. Entonces imagínate lo complejo que es. Pero es empezar a leer a esa otra persona, que las redes sociales pues no tienen filtro, yo no sé, o sea, ni para los chiquiticos, ni para los niños, ni niñas. O sea, ellos pueden oír a una persona de X años, de X país, que no tiene un filtro, como por ejemplo la televisión dice, a partir de las... No, hay un consumidor que está mirando que si se dicen groserías no se puede decir groserías. En las redes sociales no. Entonces es empezar, oye, claro, a ver, un estudiante de universidad, pues uno le refuerza porque él ya lo tiene que traer, ¿no? De decir, escuche, pero críticamente, pregúntese, ¿esto será? ¿Esto no será? Al menos hágase la pregunta. Y es que nosotros también. Claro, total. Nosotros también, pero yo digo un poquito a los pequeños, ¿cómo carambas? Créame que yo le he dado vueltas a esto porque es que cero filtro, pero cero. O sea, yo a veces jurídicamente digo, tiene que haber un instrumento porque es que no puede pasar, no puedo decir el programa porque bueno, aquí no se puede decir, pero ¿cómo pasan la información sin nada? Y entonces el que termina siendo el que comete el error es el niño o la mamá o el papá del niño por dejarlo ir. O sea, perdónenme, pero es que esto no puede ser así, que entonces echamos culpas. Claro. Y yo no hago nada cuando yo soy el que estoy generando ese contenido. Entonces pienso que a los grandes y a nosotros es empezar a pensar críticamente, preguntarnos, aunque sea esto de dónde viene, esto quién lo está postulando, quién está diciendo. ¿Cuál es la fuente? Claro. Y a los chiquitos yo sí creo que hay un gran papel que tiene que hacer el Estado en poner coto, a filtrarles, aunque sea un poquito, en esas personas que dicen, y además son temas de xenofobia, de sexismo, pero a lo más alto nivel de violencia. Entonces yo creo que ahí ya estamos tarde como Estado, digamos, en empezar a filtrar. Si bien es cierto las grandes industrias no lo filtran, nosotros deberíamos en algún momento como Estado tomar esa decisión. ¿Cómo? No lo sé, pero siento que ahí sería el tema. Obviamente ellos también creo yo que les toca hacer análisis antes que lo que nos tocó a nosotros, es decir, desde pequeños ya empezar a, oye, esto míralo, creo yo que por ahí podría ser, no es fácil, pero... Bueno, y es chévere porque tú lo hablas desde tu experiencia, no solamente, sino como mamá, y aquí también creo que los tres tienen hijos, entonces es chévere porque entras tú también en ese mismo, tú lo dices, uno entra como en un conflicto de, bueno, todo lo que tú sabes, todo lo que tú como académica impartes a otros, ¿cómo lo hago aplico yo, allá, lo aplico en mi casa? ¿Cómo en estas futuras generaciones que
que están más ávidas de conocimiento en el sentido de que ellos nacen con ese chip. Yo digo, es que nacen con un chip de que ya quieren, ya quieren manejar el celular, Porque ya lo quieren ven. ver la información, quieren saberlo todo, y cada día van a salir más aplicaciones y más Sí. cosas y más cosas y más cosas. Ahorita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es complejo porque tiene muchas aristas el Sí. tema de medios de comunicación. Uno, si vemos, también, primero hay responsabilidad de los medios de comunicación de lo que ellos informan, ellos comunican. Pero después de los medios de comunicación también hay poderes, entonces no me voy a meter ahí, pero también hay otro rollo. Está también el tema de la responsabilidad de los padres, nosotros saber cómo controlamos lo que ven y el acceso que tienen nuestros niños, y hablamos de los pequeñitos. Y pues los muchachos y adolescentes, pues ellos ya tienen, como ya están formaditos y todo, pues ahí entramos los académicos también a mirar cómo generamos ese pensamiento crítico. Y ahí es donde me voy a enfocar. El tema de controlar los medios de comunicación es complejo, pero sí lo que se puede trabajar, sobre todo nosotros que estamos en la academia y como padres de familia, es empezar a construir pensamiento crítico desde pequeños. Hay un texto que me gusta mucho y es un texto que yo siempre le pongo a mis estudiantes en primer semestre, pronto llegan, y es La crisis de las humanidades de Martha Nussbaum, donde ella hace una crítica de por qué en los sistemas educativos actuales han relegado un poco las humanidades, filosofía, historia, sociales y demás. ¿Por qué? Porque las humanidades nos llevan a construir ese pensamiento crítico. Las artes, que lean sus novelas, sus libros, la literatura, la música, eso los enseña a ser humanos, ¿cierto? Como estamos ahora en el sistema, nos forman simplemente para capitalizar, que no es malo para Martha Nussbaum, lo dice ella en el texto, pero sí hay que tener un equilibrio de no deshumanizar, ¿cierto? Entonces con los chiquitos nosotros podemos empezar a hacer eso, y eso es lo que yo intento, ahora como experiencia de mi mamá, hacer eso, incentivar en los niños el arte. Entonces mis chicos tienen su límite en el uso de los celulares, y yo trato de explorar los talentos que ellos tienen. Entonces mi hija le gusta la pintura, y ahorita quiere meterse a taller de pintura, le gusta la poesía, el niño le encanta leer textos y documentales, más bien entra a revisar documentales de historia porque le encanta la historia. Puede ser, sí. Entonces es mirar nosotros como padres qué identificamos en los niños y empezar a explorar en sus talentos y formarlos desde las humanidades, y eso nos va a llevar a que las personas crezcan con un pensamiento crítico, que si van a ver algo, una información por las redes, tengan esa capacidad de discernir y de esa manera, y con un pensamiento objetivo, hacer esa crítica, como decía Aura, de la información que están recibiendo, ¿sí? Y es que nos falta, o sea, es una sociedad que nos falta mucho de eso. Si nosotros vemos en redes, solamente en Facebook, ya a veces a mí me da por entrar, la verdad es que poco ya entro, porque eso ya hasta mi inestabilidad me da rabia y no quiero ponerme a pelear con nadie. Entonces, pero es que ese punto es importante, porque la emocionalidad que está causando los comentarios, las violencias están como los tomando esa... Entonces uno entra esos comentarios de una noticia, en política sobre todo, porque es donde más se generan esas susceptibilidades, y es uno echándole la puya al otro, y esos ataques a la persona, es que ni siquiera hay argumentos. Yo me pongo a revisar, incluso con mis estudiantes de argumentación jurídica, y nos podemos mirar, profe, son puras falacias. Yo, sí, es que son falacias, es que no hay argumentación en lo que dicen, ¿cierto? Entonces, ya ni miro eso, entonces eso no vale la pena ponerse a mirar, pero entonces esa es la capacidad, y ese es el pensamiento crítico que hay que empezar a construir a los jóvenes. Porque manejar y hacer cambios de medio, pues eso es responsabilidad también del Estado, pero es muy complejo. Yo creo que cada uno empezar a trabajar uno mismo y hacer el cambio en el círculo que se pueda trabajar. O al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que obviamente se refuerce uno, pero que también haya un aporte estatal, porque es que esto no es baladí. O sea, no le pasa a uno ni a dos. Yo creo que le pasa a toda la infancia colombiana, ¿sí? Y a la adolescencia. Entonces ahí es salud pública también un poquito. Decir, oye, esto aquí, o sea, llamémonos la atención un poco y miremos cómo. Yo creo que todo el mundo está igual desorientado. ¿Cómo abordamos este problemón que nos viene? Pero
Ah, bueno, y luego nos encontramos con suicidios, con el acoso que ahora no es dentro del colegio, sino a través de redes. Sí. Entonces, yo creo que ya es momento. ¿Y tú Yo qué creo piensas? que, pues ese es un punto de los más gruesos, no solamente, digamos, aquí, sino en todo el mundo. Sí. Y es, digamos, y fue un punto de discusión en la comisión, que es el tema de cómo construimos la verdad. Porque en el fondo tiene que ver es con eso, qué tomamos como verdad en términos sociales. Y pues tú ya lo señalabas, el desgaste, digamos, de los medios de comunicación tradicionales que se juntaron, digamos, con los intereses y hoy realmente pues están más al servicio de los intereses que al servicio de informar a la opinión pública. Pero las redes a su vez lo que generan es que todos tus círculos de información, de amigos, de todos, terminan pareciéndose a ti. Pues tienes los amigos que piensan como vos, etcétera, y terminan reforzándote todo lo que tú ya piensas. Y eso es muy complejo, incluso puede ser peligroso en términos de que crea guetos diferenciados que cuando se encuentran ya pierden la posibilidad de discusión y lo que terminan es agrediéndose sin ningún tipo de argumentos. Eso es un problema complejo. La comisión lo miró sobre todo desde su postura de decir no vamos a hacer la verdad de Colombia así como en mayúsculas. Sí, se ha venido construyendo el informe con todos sus volúmenes, va a ser un punto que esperamos que sea muy alto en la construcción de verdad de este país, pero que la JEP y otras organizaciones van a seguir construyendo esa verdad. ¿Y qué tomamos como verdad? Y en eso es fundamental, digamos, volver, digamos, al tema fundamental que es para la academia es un punto de honor y es, volvamos, digamos, al método científico de cómo se construye la cosa. O sea, ¿qué tiene una gran dificultad y tiene una gran desventaja en ese término de medios? Y es que los problemas complejos tienen explicaciones complejas, ¿sí? Y hoy lo que quiere la gente, y sobre todo los medios, es explicaciones fáciles. Y las explicaciones fáciles lo que terminan haciendo es ocultando parte del problema, sobreexponiendo a otra parte y terminan creándote una idea, digamos, muy distinta al fondo de la problemática. Entonces, digamos, frente al problema de el consumo, por ejemplo, de sustancias. Entonces, dependiendo de cómo se mueva la opinión pública, algunos medios pueden volver eso y simplificarlo como un problema frente a la inmigración. Entonces, antes no había consumo, etcétera, porque no había extranjeros. Entonces, hoy que hay extranjeros, está el consumo en todos lados, y en los colegios, y se están metiendo con los niños, etcétera. Y eso puede terminar siendo muy peligroso. Y la única vacuna frente a eso es el pensamiento crítico. La posibilidad que todos, en vez de ver la noticia y decir, es que eso fue así, podamos decir, venga, pero esto cómo viene, por qué, quién lo hizo, cuál es la fuente. El comisionado Carlos Martín Beristain, cuando hizo la presentación del informe aquí en Bucaramanga, decía, la investigación de la comisión el informe es el resultado de la investigación, en términos metodológicos es muy seria. Y les decía allí a los que estaban en la UIS, en el auditorio, Luisa Calvo, les decía, yo lo que quiero es una discusión, pero una discusión en términos serios. Entonces, que nos digan, ustedes fueron sesgados frente a tal afirmación, y esa afirmación ustedes la soportaron en XY, está contenida en la página 399 de tal volumen y tiene estas fuentes y lo discutimos, y lo podemos discutir. Lo que no se puede discutir, porque pues no hay forma de hacerlo, es decir, ustedes son sesgados. Exacto. ¿Sí? O sea, o no tienen la razón. Generalidades que no sean contrastables. Y pienso que
parte de eso y parte un poco de todo el sistema educativo que tiene una responsabilidad fundamental es volver un poco a eso, a pensar en términos críticos, con rigor académico acerca de los problemas del país y no pensar que van a tener una solución, pues como dijo un candidato presidencial, un acuerdo de paz es firmar un otro sí con lo que ya hay. Es decir, venga, esto es mucho más complejo que solo firmar una cosa. Son retos, de todas maneras, lo que hay alrededor de todos estos temas. Retos, trabajo en conjunto, lo decía también Gustavo al principio. Y pues bueno, es un tema que da para muchas conversaciones como esta. Esto es un primer paso, es un inicio. Les doy las gracias por haber estado en este espacio, por sus opiniones. Estos conversatorios también, la idea es que se generen más preguntas. Entonces, más preguntas que podamos seguir después, pues entre todos abordando, dando nuestras opiniones, contando desde la experiencia como lo han hecho ustedes. Y pues bueno, esperamos entonces contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias desde el Centro de Investigaciones, desde el programa El Tertuliadero, y pues bueno, gracias también a las personas que se conectan, a la audiencia, a todas las personas que están muy pendientes de estos programas, porque así es que esto es una de las formas de construir también paz, haciendo conversaciones en estos temas. Muchísimas gracias a Aura, Gustavo y a Gracias a ustedes. Gracias.